Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, como siempre. ¿Y vos cómo vas? Bien, bien, cansado, pero bien. Bueno, eso está bien, que esté cansado de trabajar. Uy, sí, qué pereza. Pero bueno, esperemos alguna inteligencia artificial que te haga todo por mí y me paguen a mí. Lo más probable es que no, es que cuando eso pase le van a comenzar a pagar a ella y va a comenzar a comprar tornillos. Eh, Sí. ok, bueno, nada, pues hablando de esto, comenzando a hablar de este tema de inteligencia artificial, empezamos con una noticia un poco compleja y es que no sé si sabías, pero hay un tema de los rostros GAN que están creando las inteligencias artificiales bueno, la creación de rostros hiperrealistas que para muchas personas están siendo más realistas que los propios rostros tomados por fotografía, cosa que es un poco compleja cuando hablamos de temas de seguridad de la información, ¿no? Ujú. Sí, digamos que sí, y los rostros GAN no son tan nuevos. Incluso una de las primeras inteligencias artificiales que salieron, como mostrando, mira la generación de imágenes, es esta que te voy a compartir, que se llama This person don't exist, o esta persona no existe. Es una inteligencia artificial que permite crear rostros GAN. ¿Qué es un rostro GAN? Un rostro GAN es un rostro generado con inteligencia artificial, ¿sí? Esto que ves aquí es un rostro GAN. Esta página permite crearlos, pero esta página los genera al azar. Mira la calidad, ¿sí? O sea, es muy bueno. Ahora, si tú detallas algunas cosas como las pupilas y los dientes, te darás cuenta que no, que como que algo falla. Pero pues aquí es muy bueno para crear, en cuestión de segundos, rostros al azar, ¿sí? Y esta es de las primeras. Estoy hablando que esto salió por primera vez hace como 5 o 6 años. Y ha venido mejorando. Bueno, ahí se quedó cargando. Ha venido mejorando con el tiempo y toda la cosa, pero para generar rostros al azar es muy bueno. Mira, este es un rostro generado con inteligencia artificial. Es un rostro de un niño, pero pues es al azar. Aquí los dientes ya están mejores, los ojos generan algo de valle inquietante, las orejas tienen pues algún tipo de deformidad en algunos detalles, pero en general la imagen como un rostro y como un rostro en este caso para redes sociales, como para una foto de perfil o algo así, funciona muy bien. Incluso podemos ir un poco más allá y sacar un rostro, usar ese rostro para crear deepfakes o crear diferentes posiciones o fusiones de imágenes y luego pues simplemente usarlas para engañar. Y es que ese es el problema, el no poder detectar que es algo generado con inteligencia artificial. Pues eso es a lo que me refería inicialmente y es como el tema de la confiabilidad de con quién estás hablando, ¿ah? Porque, bueno, digamos que hace mucho tiempo se está tomando en cuenta esto de la suplantación de la identidad para engañar a las personas, para, no sé, sacarles plata, sacarles información. Y aquí ya ni siquiera tienes que suplantar la identidad de otra persona, puedes crear una identidad de ceros que haga lo que tenga que hacer y desaparezca porque nunca existió. Entonces, a eso es a lo que me refiero con, digamos que la brecha de seguridad que abre este tema de la inteligencia artificial en la creación de rostros de una manera tan hiperrealista es como un poco complicada, ¿no? Sí, ahí la cuestión es tema de educación, porque a los primeros que atacan son a las personas mayores que no comprendan de este tema. Y esta es como la punta del iceberg, porque hay una peor que es los deepfakes o yo entrenar o crear avatars con rostros tomados de una persona online. O sea, yo puedo tomar el rostro de una persona y suplantarlo directamente, poner lo que está haciendo cualquier cosa. Y el mayor hueco de seguridad es el humano, es decir, es la persona que no sabe que esto se puede hacer, la tía, el abuelo, el familiar, nuestras mamás, diferentes personas que no saben que esto se puede hacer y las empiezan a contactar cuentas falsas creadas visualmente con bots de generación de imágenes y que hablen como ChatGPT, ¿sí? Que hablen con generación de texto a un nivel muy bueno. Creo que la única forma de resolverlo, bueno, hay dos formas de resolverlo. Una es que Elon Musk es un visionario y la otra es que es con educación. Siempre se nos enseñó que las redes sociales no deberían compartirse con todo el mundo. Es decir, tú no deberías agregar a nadie que no conoces en el mundo físico en redes sociales. Sí, no debería, es una costumbre. No se debería agregar a nadie que no conozcamos en el mundo físico en redes sociales porque no sabemos si es real o no. Hay un meme muy antiguo en internet que dice, en internet nadie sabe que eres un perro. Y es que tú en internet, cuando interactúas con alguien a través de internet, no tienes ni idea de quién está al otro lado. Nunca. A no ser que lo conozcas en el mundo físico, pero cualquier persona, muchas estafas, el príncipe ese
de África, es el príncipe saudí ese que ofrece descuentos, que ofrece parte de su fortuna. Ese tipo de estafas se van a hacer cada vez más complejas. Y la única forma de evitarlo a gran escala es con educación. O sea, para todo público, es con educación. La opción número 2 fue algo de lo que hablamos en el podcast pasado, y es verificar la identidad. Que todas las personas verifiquen su identidad en Facebook y en Twitter o en cualquier red social. Y que esa verificación sea pública. O sea, que cuando yo verifico mi cuenta, todo el mundo sepa que yo ya verifiqué mi cuenta y que esa cuenta verificada es la única cuenta que se llama Mauricio en Facebook. Y que si sale otra cuenta que se llame Mauricio con mi nombre y con mi imagen, Facebook automáticamente sepa que esa cuenta es falsa y la bloquee. Okay, y eso lo van a hacer, pero pagando. Ahí estábamos hablando del tema de ese secuestro de identidad del que estábamos hablando la vez pasada, pero ok, digamos que pasando a la otra cara de la moneda, un tema un poquito más bonito, y es ya con esta inteligencia artificial, como lo planteabas del chat GPT y de darle una cara a esta persona, se podrían crear como estas, ¿cómo lo digo yo? Como ese reemplazo del call center, pero de una forma como más humana para aquellas personas que quieran comunicarse y conocer una respuesta sobre algún problema, pero ya no simplemente como ese chat rústico que a nadie le gusta que le hable, porque simplemente te dice como, tú le preguntas algo y te dice, no tengo la respuesta, o te referías a estos 3 puntos, sino ya como con una cara y con una respuesta más concreta. ¿Hasta dónde se puede llegar en ese punto? Actualmente, si lo hacemos con voz, ahí todavía hay una pequeña distancia, aunque cada vez es más corta, pero hay una pequeña distancia y es por la capacidad de procesamiento. Digamos, por ejemplo, ya hay bots de voz, pero son grabaciones. Es decir, el texto no está siendo generado, sino que la frase que te dice el bot es pregrabada. ¿Sí? Toda la frase. Digamos, tú hablas, es que toca entender cómo es el proceso. El input es tú hablas, el bot lo convierte en texto, lee ese texto, genera una respuesta y lo convierte en voz. ¿Sí? Ese flujo aún tarda un poco. O sea, ese flujo no es tan rápido. Entonces, para sostener una llamada en tiempo real con ese flujo, tarda un poquito, ¿sí? O sea, se notaría un poquito la diferencia, aunque al final la voz que produzcamos puede ser buena, ¿sí? Ya hay unas varias de voz que son muy buenas. Notarías que estás hablando con una inteligencia artificial por el retraso, ¿sí? El retraso entre la respuesta y lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, Google mostró el servicio en el cual tú le dices, necesito reservar una cita, y él hace la llamada en la que reserva la cita, ¿sí? Y sostiene una conversación casi en tiempo real, pero es porque todo el diálogo con el que va a pedir la cita ya ha sido generado previamente en audio, él solamente como que clasifica lo que tiene que decir, más no está generándolo por completo en cada llamada. Eso haría que fuera muy difícil de sostener. O sea, esa velocidad aún no está. Sé que sí es posible, si tú puedes como manejar el tema de velocidad, sí es posible, o sea, sí es posible hacerlo, pero el primero que va a ser reemplazado es el chatbot de texto. Incluso mucha gente lo quiere hacer, pero tiene sus dificultades, porque es que la cuestión para poder hacer un buen chatbot, que es un tema ya aplicado a marketing digital, para poder hacer un buen chatbot, tú necesitas tener buena data, buena información para que el chatbot aprenda a responder. O si no, vas a tener un chatbot alucinando en cada mensaje. Si quieres saber qué es alucinar, ve al primer podcast. Ahí explicamos qué es alucinar. Y el problema es que si tú no tienes la información necesaria, obligas al chatbot a alucinar. O alucina o dice, como tú dijiste, no tengo una respuesta, ¿sí? No te puedo responder porque no sé. Pero pues si tú le colocas a un chatbot que cada vez que no está seguro 100% de una respuesta, diga no sé, pues más de la mitad de las conversaciones va a decir no sé. Si es necesario que toque la creatividad casi al nivel de alucinar, pero que en temas importantes no alucine. Entonces, aún estamos un poquito lejos de eso. Vamos a ver con las que vienen en el camino salen. O se puede, estamos implementando algunas, hay que integrar, o sea, hay algo importante. Estamos en Colombia, estamos en Latinoamérica, y el trabajo acá es muy barato. O sea, el trabajo humano es muy barato a nivel de otras naciones, ¿sí? El salario mínimo y el trabajo humano es muy barato, sin llegar a hablar de la informalidad. Solamente hablando de la formalidad, el trabajo en Colombia es muy barato. Cuando tú diseñas un chatbot con estas nuevas inteligencias artificiales o con cualquier servicio, con la mayoría,
de inteligencia artificial, pues tú gastas un procesamiento. Si tú consumes recursos de un servidor, eso genera un costo, ¿sí? Lo que significa que ese costo pues alguien lo tiene que asumir. Cuando tú transfieres ese costo, más el costo de desarrollo, más el costo de interfaz y creas una interfaz y lo conectas para el usuario final de la empresa, resulta que el costo global del chatbot es mayor al de una persona. O sea, estamos hablando de que no es rentable hasta el momento en Colombia reemplazar el trabajo humano por una inteligencia artificial. Sí es rentable, pero no es lo suficientemente rentable. Por ejemplo, un chatbot te puede costar 500,000 pesos al mes, 600,000 pesos al mes, ¿sí? Pero hay personas que trabajan medio tiempo por eso. Entonces, el chatbot te va a responder solo el chat. Y si tú no tienes un volumen para que el chatbot esté ocupado, vas a preferir tener una persona medio tiempo que haga diferentes labores. Y sí, es precarización del trabajo, porque no falta la persona que llegue y diga, pero es que 600,000 pesos es un trabajo muy mal pagado. La cuestión es que es verdad, o sea, ese trabajo existe. Hay community managers que trabajan medio tiempo por 400,000 pesos. Un chatbot, competir contra ese tipo de trabajos le queda muy difícil. Le queda muy difícil. Y lo mismo, ese tipo de empresas que pagan estos trabajos pequeñitos no tienen organizada la información para hacer un chatbot eficiente. Así que sí o sí el chatbot se va a quedar limitado a respuestas, mientras que el humano puede investigar y no investigar en internet, porque si la información estuviera en internet, entrenamos al chatbot. Investigar es pararse, irle al jefe y preguntarle, jefe, me dijeron tal cosa, ¿qué respondo? La persona le dice, responda tal cosa y viene y pregunta. O divagar, o el tema, o sea, estamos ya llegando al punto en el que el mismo asesor puede alucinar sin perder el control. O sea, es como puede hacer esta alucinación de la que hablábamos con el chatbot, pero pues en teoría él no va a perder el control y simplemente va a comenzar a decir bobadas, sino va a decir algo que puede o no puede ser verdad. O relacionado con la empresa, o le va a tirar la pelota. ¿Qué es el chatbot humano? ¿Qué hace el asesor humano de chat? Todo mal. Sí, ¿qué hace el asesor humano de chat? El asesor humano de chat suele tirar la pelota. Conmigo, comuníquese con tal número. Y es lo que más fastidia a la gente. Por eso se crearon los PBX. Para evitar que te estén tirando de un lado al otro. Pero ahorita hay PBX donde tú nunca hablas con una persona. O sea, donde tú te tienes que aprender la ruta en la cual te contesta la gente. Opción 1, luego opción 5, luego opción 6, luego opción 8, luego opción 7, luego opción 1, y ahí me contesta una gente. Entonces, el humano cuando no tiene la respuesta, pues se lava las manos. Sí, eso es lo que pasa, lo que hace el humano. El bot no lo va a hacer, el bot va a buscar responder. Y ahí es cuando alucinas si no tienes la información correspondiente. Entonces, nosotros aquí hacemos algunas implementaciones de chat que ya lo hemos intentado. La dificultad radica en el costo. Como que una persona dice, el chatbot me cuesta tanto, pero si le sumo un poquito más de plata, le pago a una persona que me atiende el chat y me sirve café. ¿Sí? Que me atiende el chat y me abre la oficina. Porque esa es la otra. Muchos chats son atendidos por personas multitarea. El todero de la oficina es el que responde el chat. Entonces le dan el WhatsApp y el chino hace de todo. Fotocopias, mandados, domicilios internos dentro de la oficina, ajustes de inventario, manejo, alistamiento de pedidos y responde el chat. Okay. Entonces, poner a un chatbot que es único, que solo va a hacer cuestiones de chat, a competir contra un todero, es la parte que no funciona. O sea, es la parte que aún no funciona. Entonces, eso en Colombia. En Estados Unidos la aceptación sí es mucho más rápida, porque en Estados Unidos el todero te vale 5 o 6 veces lo que te cuesta el chatbot. Entonces, tú lo que haces es disminuir el tiempo del todero y poner un chatbot que te responda muy bien las conversaciones. Entonces, son diferentes aplicaciones, pero en este caso aún falta un poquito. Aunque hay que tener presente, esto es muy importante porque pasó hace poco. Con el API liberado de ChatGPT, digamos que está ChatGPT como página y está el API. El API abarató los costos 10 veces. Es decir, que si antes hacer un chatbot nos costaba 400,000 pesos, mantenerlo mensualmente, ahora nos puede costar 40,000. Y aún estamos en implementaciones de este tipo de chatbots. Falta gente para probarlo. Pero eso hace que sí, ya competir contra eso no tenga sentido. Pero lo mismo, sigue alucinando.
Ok, igual también siento un poco que el enfoque, o sea, bueno, podría tener un enfoque diferente este chatbot, no solo a reemplazar trabajos, no solo a dejar gente sin empleo, sino también, por ejemplo, ¿qué umbral hay en el cual un chatbot pueda salirse de control o, bueno, comenzar a divagar en el menú? ¿Sí? Es decir, no sé, algo muy claro y es que cuando tú llamas a Claro, valga la redundancia, tú odias el menú, o en lo personal lo que más uno odia es el menú, porque el menú tiende a hacerte perder el tiempo y hasta a veces hasta que te pierdas en tantas opciones que decidas como que ya no quiero nada y cuelgas. ¿Qué tal un bot que reemplace ese menú? Un bot que no tenga que darte a ti una respuesta una respuesta clara, sino simplemente tenga que escuchar y enviar a las personas a donde pertenecen, sin necesidad de marque 7 para no sé qué. Simplemente el bot es como, ok, tu necesidad es tal, vas para la opción 7 sin necesidad de que yo la tenga que marcar. En voz, aún está la dificultad del tiempo de respuesta. O sea, la inteligencia artificial que transforma el audio en voz aún se demora un poquito en hacerlo. O sea, tú tendrías que hablar, esperar unos segundos, el bot te diría, ¿tu tema es tal? O sea, ¿quieres hablar de este tema? Tú le dices sí y ¡prum! Te redirige la llamada. Eso es totalmente realizable. Sí. Y sin embargo sería mucho mejor, ¿no? O sea, es que muy yo digo, para cualquier operador, o sea, para cualquier persona que haya tenido que hablar, nomás para sacar una cita médica, o bueno, para cualquier call center a la que tengas que llamar, el problema ni siquiera es hablar con la persona del call center. De hecho, eso alivianaría mucho la carga. Claro, eso alivianaría mucho la carga de las personas y es el hecho de que yo ya voy indispuesto desde el menú. Me has hecho perder mucho tiempo teclando muchas vainas y yo ya entro con la persona y cuando la persona me dice, bueno, sí, ¿qué necesita? Yo digo como, hey, ya le dije que necesito a la máquina aplicando 4 datos como 30 veces. Llevo 15 minutos respondiendo un menú para que usted me pregunte qué necesita. Exacto, es como muy buenos días, ¿cuál es su nombre y su número de cédula? Pero ya te lo di 3 veces en la máquina, debería eso dártelo, no tengo por qué decirte de nuevo. Me parece ilógico que me pidan mi nombre y mi cédula, o mi cédula, luego me confirme mi cédula y mis datos, y luego, pero también es cultural, ¿no? Yo no sé si es que ese sistema de verdad está horrible por dentro. Pero sí, o sea, que uno le dice cédula y nombre, uno dice, sí, me llamo así, ya esa es mi cédula, y le contesta a uno el asesor y lo primero que le pregunta a uno es, ¿con quién tengo el gusto? ¿Me regala su número de documento? Y uno. Claro, y por aparte también que te digan, ¿y en qué le puedo ayudar? Si el bot ya te mandó para allá, ya hay un objetivo claro, que es lo que yo necesito, no me vuelve, porque aparte uno de los razonamientos del ser humano es que si a ti te hacen repetir un problema, tú vas a pensar otra vez en el problema y vas otra vez a, ¿sí? Sentir el estrés, la carga. Exacto, o sea, vienes estresado porque tienes un problema, te hacen pasar un reguero de tiempo y después te vuelven a preguntar el problema, vas a llegar indispuesto. Y eso es una de las cosas que son muy arreglables con unas cosas como el chat. Un bot es genial, un chat de voz, incluso un bot de WhatsApp, es muy bueno clasificando. Pero que muy bueno, de verdad, es sorprendentemente bueno. Entonces, la forma de implementarlo ya la tengo en la cabeza, pero es sencilla. Pero no sé si decirla. Pregúntalo. No. Entonces, la forma de implementarlo es que la persona hable, pase de texto a voz, a datos, de voz a texto, perdón, a datos, clasifique la respuesta. Una vez clasifica la respuesta, responde automáticamente con un mensaje pregrabado que le indica a dónde va a ser transferida la llamada. La persona ahí sí espicha 1 o 2 o lo que tenga que espichar o decir acepto y la llamada es transferida a esa área y lo puedes poner hasta 10 áreas diferentes. O sea, 10 áreas diferentes a las cuales llamarlo. Y eso funciona muy bien. Incluso ya tengo uno que hace registro en lenguaje natural. Sí, en lenguaje natural. Y algo que dicen aquí. Dice, otra cosa a favor es que yo vería del hecho de que la IA nunca tendrá un mal día. Se podría evitar el problema de que el asesor humano no dé un buen servicio. Sí, totalmente. Las IAs no se cansan, no se aburren, no se paran a ir al baño, no contestan mal, no te hacen bullying, no hacen TikToks con tu llamada. Han habido casos que graban las llamadas con los clientes y suben. O te burlan de tu nombre.
Exacto. O sea, que está mal, ¿eh? Está muy, muy mal. Entonces, sí, no, es que sí tiene muchísimas ventajas. O sea, la verdad, el chatbot y el asistente virtual tiene muchas ventajas versus el humano. Y para clasificar es de muy fácil implementación. Por ejemplo, tú puedes colocar un WhatsApp súper sencillo, el canal de comunicación más usado en casi toda Latinoamérica, el WhatsApp. La persona escribir en lenguaje natural su solicitud, el bot clasificarlo e indicarle a un asesor, o sea, clasifica la consulta, la segmenta por tema y se la envía al asesor correspondiente y le dice, mira, tienes una nueva conversación pendiente y le da o el contacto, si no quieres tener interfaz, y si quieres tener interfaz, dentro de la interfaz lo clasifica como soporte del cliente, datos, lo que sea. Eso es súper fácil de hacer. O sea, entre comillas, tiene sus limitaciones y siempre y cuando sepas cómo clasificarlo, pero es realizable. O sea, es realizable. Ahora, por lo general lo que aún sigue necesitándose es que esa es la otra. Yo aspiro a crear el chatbot que no necesite supervisión humana, un chatbot no supervisado. Sí, tengo un par corriendo así y han funcionado muy bien. Sí, tienen algunos fallos, pero son fallos menores. ¿Qué es un chatbot no supervisado? El chatbot no supervisado es aquel chatbot que tú dejas corriendo y él atiende solo al cliente, le da toda la información y es como una etapa. Y si el cliente lo convence el chatbot, váyase a la compra o a la siguiente etapa. Nunca en esa etapa de chatbot intervino un humano. ¿Sí? Nunca hay un humano que intervenga en la conversación, que la interrumpa o que la revise. No, el chatbot hace todo en esa conversación. ¿Sí? Pero actualmente, aunque lo he querido hacer así, muchas personas piden tener control sobre la conversación. Muchos humanos. Dicen, no, yo quiero poder entrar a la conversación, apagar el chatbot y seguir hablando. ¿Sí? Entonces, eso genera algunas dificultades extras. ¿Y por qué no confían? No confían en lo que genera el chatbot. Y por eso, pues, estamos buscando más usuarios que los usen y miren, para tener chatbots no supervisados, que la verdadera magia del chatbot es tener chatbots no supervisados, llegar a ese nivel. Ese es el verdadero truco. Un empleado las 24 horas del día que no requiere supervisión en marketing. Y lo mismo, lo podemos hacer para respuestas de correos electrónicos. O sea, una cosa son las solicitudes por chat y otra cosa son solicitudes por correo electrónico. También podemos poner un PBX de correo electrónico que lea los correos electrónicos y los clasifique. Por otro lado, igual siento que, no sé, podría generar un problema el hecho de que tú cortes el bot y comiences a hablar tú, porque se va a dar cuenta directamente la persona que está hablando con un bot, ¿no? O sea, a pesar de que el bot sea muy bueno, no va a hablar de la misma forma en la que tú hablas, ¿sí? Y eso está mal, porque ahí va a perderse también la confianza del cliente, que Ahora, puede estar pensando que no está hablando con un bot. Pero si tenemos suficientes conversaciones etiquetadas o clasificadas de las personas, el bot se puede entrenar para que hable igualito, ¿sí? Como los que ese Instagram de hola, que felices Dino tardes, que tengas un feliz Dino día, ese tipo de cosas. Okay. Eso lo puedo aprender, pero necesitas una suficiente cantidad. Por lo general se recomiendan de 500 a 1000. De 500 a 1000 mensajes del cliente y respuestas del asesor. Y con eso tú lo entrenas para que responda con ese estilo. Ahora, eso se conoce como glosario de inteligencia artificial o glosario de marketing. Eso se conoce como fine tuning. Es un afinamiento fino que se le hace a la inteligencia artificial. Pero hay algo que la gente no sabe del fine tuning. Eso encarece el uso de la inteligencia artificial. Mientras un mensaje sin fine tuning te puede costar, un ejemplo, $1, $1, 10 pesos, un mensaje de fine tuning te puede costar 2 o 3 veces más. Entonces tú tienes que mirar que el entrenamiento valga lo suficientemente la pena para que no te pase que se vuelve más caro y la calidad no mejoró. Entonces esa es una cosa muy, muy interesante para tener en cuenta. Tiene bastantes aplicaciones, pero es difícil de manejar. Por otro lado, de igual manera, yo siento que el tema del chatbot, bueno, ahí ya estábamos hablando del tema de quitar empleos, pero siento que más allá de verlo así, es como una forma de enfocar a la humanidad a que debe abandonar estos temas repetitivos y comenzar a enfocarse en hacer trabajos más complejos, ¿no? En hacer trabajos creativos, en hacer trabajos que de pronto el bot
inicialmente no puede hacer. No sé si me hago entender. Es decir, dejar como de simplemente responder a una llamada a de pronto comenzar a hacer acciones que ya un bot no podría reemplazar en su momento. Ahora, ¿qué acción? La pregunta ahí es difícil. ¿Qué acción intelectual no puede reemplazar un bot? Y es difícil. Es difícil pensarlo porque casi los bots son muy buenos en cosas intelectuales. Incluso en algunas cosas que antes nosotros considerábamos creativos. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué nos dedicamos como seres humanos si el bot se encarga de ir solucionando problemas? Y ahí es donde viene el punto. El bot puede solucionar problemas, pero el bot no detecta problemas. Los problemas no son del plano virtual o digital. Es decir, no son del plano máquina. Las máquinas no tienen... La única necesidad de las máquinas es energía, como en Matrix. No, la única necesidad de la máquina es que no la apaguen. Y eso. Pero no tienen problemas. El trabajo del ser humano va a seguir indagando en cómo resolver problemas. ¿Sí? Y ahí es donde viene el problema de qué hago con mi tiempo libre, problemas de salud, y a ir enfocando la inteligencia artificial a resolver esos problemas. ¿Sí? Ese creo que va a ser el trabajo más importante. Ahora, otro trabajo importante es mejorar la inteligencia artificial. Y uno dice, pero si ya es muy buena. Y uno dice, no. ChatGPT es tan bueno y es tan práctico porque se usó un método que se llama reforzamiento, bueno, es aprendizaje por reforzamiento humano. Lo que se usó es que durante unos meses ChatGPT respondía a mensajes, daba 4 opciones y unos humanos en la India clasificaban la respuesta, ¿sí? Para que respondiera mejor. Entonces, estas personas eran de atención al cliente, entonces lo que hacían era verificar si lo que respondió era cierto y si era una buena respuesta, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, bien. Y independientemente de cuánto les pagan, mucha gente dice, no, precarización del trabajo porque les pagaban muy poquito. Y cuando te enteras cuánto les pagaban más que un salario mínimo en Colombia. Entonces, okay. no era esclavitud, la esclavitud está aquí entre nuestras calles. Digamos que ahorita lo hiciste razonable y es que, o sea, pagarle menos a una persona que tener inteligencia artificial para la labor que está haciendo esa persona, ya de por sí es precario. Es decir, o sea, que una inteligencia artificial no pueda reemplazarte por el nivel de sueldo, porque tu nivel de sueldo es menor a lo que puede gastar sí. Una inteligencia artificial, ya está mal. Ya está mal, sí, eso habla muy mal, no de la inteligencia artificial, no. Eso habla muy mal de nosotros. Pero entonces, ¿qué va a haber? Hace mucho tiempo me gusta mucho leer ciencia ficción. Multivac es una inteligencia artificial creada en libros de Isaac Asimov. Es una sola computadora, es una sola inteligencia artificial. Y lo que tiene son investigadores que la alimentan. Un trabajo muy importante en el futuro va a ser refinador de inteligencia artificial. Van a necesitar expertos de todas las áreas del conocimiento, de atención al cliente, de cultura general, de memes, de todo. Es decir, necesitan gente muy diversa, mucha gente muy diversa, que vaya todos los días a una oficina o desde su casa, abra el computador 1 hora o 3, 4 horas y clasifique respuestas de lo que está generando la inteligencia artificial. Necesitas médicos, necesitas abogados, necesitas ingenieros, necesitas mucha gente. Y entre más gente participe en esta como mejora de la inteligencia artificial, va a ser mejor. Y llegará al punto en que OpenAI o la empresa que lo decida hacer, pague por hacerlo bien. Entonces tienes 2 equipos, el que califica y el que revisa lo calificado. ¿Sí? Y ya. Y con solo ese tipo de cosas, incluso la tecnología que ya tenemos de ChatGPT, ponle que durante un mes 1000 médicos la mejoren. Se vuelve increíble. Eso hicieron con Codex. Codex es una variante de GPT-3, la versión anterior de la tecnología de ChatGPT. Y ellos lo que hicieron fue llamar a muchos programadores, coger todo el código de GitHub, pasárselo a la inteligencia artificial y los programadores evaluaban las respuestas. Trin, así durante un par de meses. Luego de eso sacaron un producto que se llama GitHub Copilot. Y ese producto es muy bueno. O sea, de verdad, tú programar con ChatGPT o con Copilot es muy diferente a programar sin Copilot. La diferencia ya es el programador lo usa o no lo usa. Sí, no, toca usarlo.
Y lo hicieron así. Entonces, imagínate la cantidad de herramientas que se pueden crear si tú coges un grupo de profesionales, sacas la inteligencia artificial y empiezas a calificar respuestas. Y una vez tengas las respuestas calificadas, realimentas la inteligencia artificial con eso que se pulió. Ya podría dar recetas médicas sin descache. Podría dar diagnósticos médicos sin equivocarse, sin contar con el análisis de imágenes o diferentes cosas, porque ahorita es solo texto. Entonces yo creo que en el futuro gran parte de la población, o bueno, un número importante de personas trabajarán para la inteligencia artificial, porque individualmente cada persona no puede competir con ella y es más a tampoco. Pero si se unen muchas personas con la inteligencia artificial para hacer este refinamiento que ya se mostró que funciona, la inteligencia artificial va a avanzar más rápido, la sociedad va a avanzar más rápido. Y creo que se va a hacer un buen trabajo. O sea, ahí Isaac Asimov le pegó al perrito. Ahora, ¿este refinamiento del que hablas es tan consistente o puede simplemente en algún momento acabar? Porque es que esa es la otra, ¿no? Es decir, bueno, para mucha gente común en este momento ese refinamiento del que tú hablas puede sonar a estoy entrenando a mi reemplazo. pero realmente podemos pasar ese pensamiento de estoy entrenando a mi reemplazo a estoy refinando consecuentemente una inteligencia que va a hacer lo mejor que yo, pero voy a seguirlo haciendo por un tiempo indefinido o el reemplazo es voy a entrenarlo un mes y después me van a echar porque ya no me necesitan. Ese es el punto. Yo creo que pues Isaac los llamaba investigadores, researchers o rebuscadores. ¿Cuánto conocimiento y cuánta información hay en el universo? Muchísima. Muchísimo. Lo que hacen los buscadores es traducir esa información a inputs para la máquina y pulir los outputs o lo que la máquina genera hacia afuera. Siempre vas a necesitar gente que haga esto. Siempre. De diferentes áreas, ¿sí? Pero siempre vas a necesitar gente que refine o que esté verificando. ¿Por qué? Cada día surgen noticias, ¿sí? Por ejemplo, ChatGPT está actualizado a 2021. ¿Sí? No está recientemente actualizado. No sabe nada en 2022 ni en 2023. ¿Sí? No sabe todos los escándalos por los que está pasando Colombia en este momento. No tiene ni idea. Pero aún así, si yo quisiera actualizarla hoy, y yo cojo las noticias que salieron hoy, en Colombia solamente, y se las voy a pasar a la inteligencia artificial. Ahora, yo miro los medios de comunicación colombianos y pueden estar sesgados. Así que mi trabajo como researcher es pasarle la información y quitarle los sesgos. Y tienen que haber varios que pasemos la misma información para confirmar que yo no me inventé un dato, sino que eso pasó en realidad. Entonces, si te fijas, con solo el día a día ya tienes un equipo de reporteros que tienen que alimentar la inteligencia artificial con la información lo menos sesgada posible, con lo más real posible, sin ideologías de ningún tipo, sino que cuenten lo que pasó. Y ahí ya tienes un trabajo permanente. Ahí ya tienes trabajo para toda la vida. Ok, listo. Porque hechos y cosas siempre van a pasar, ¿sí? Entonces, si hay trabajo incluso con la inteligencia artificial, incluso trabajando para mejorarlo. Sí, o sea, es algo, igual estamos hablando de algo que va a pasar. Bueno, que espero que pase en unos años, porque si esto llega a pasar en 6 meses, pues estamos mal. No, ya sé a qué me voy a dedicar ahora. Ok. Bueno, el entretenimiento. Siempre está el entretenimiento. ¿Habrá algún punto en el que la inteligencia... Pero es que la inteligencia artificial es tan grande que habrá un punto hasta que pueda reemplazar el entretenimiento. Sí, pero hay preferencias. Es como el deporte. Tú miras la lógica del deporte. Ver personas jugando no te aporta para nada en la vida. Literal, o sea, ver fútbol no... Perdón si hay alguien que nos esté mirando y le gusta el fútbol. Ver fútbol no te aporta en nada. Nada, tú no ves fútbol por el aporte que te da. El fútbol es meramente entretenimiento. Y es entretenido porque hay competencia humana. ¿Vieras lo que molestaron para que los árbitros usaran ayudas tecnológicas? No va a reemplazar a un jugador. Primero, no tenemos los cuerpos para reemplazar a un jugador. O sea, no hay una máquina físicamente que lo pueda reemplazar. Ya hay deportes con robots, pero casi nadie los ve. Ven más deportes de humanos de broma, como la carrera de furros, que la batalla de los robots, ¿sí? Porque eso pasa, nos gusta ver humanos compitiendo, eso es el deporte. Entonces, y el deporte es una gran rama del entretenimiento. Si miras la historia del deporte, existe a partir de la revolución industrial, o sea, a gran escala, como industria.
Y eso va a pasar, van a haber más deportistas. Por ejemplo, si quieren algo que tenga futuro, crear torneos. Lo que hizo eBay de la Kings League es un cabezazo increíble, porque empieza a generar nuevas formas de expresar el deporte, la oportunidad de que personas mayores y estrellas que ya no pueden jugar fútbol jueguen otro deporte, y eso factura, pero en forma. Piqué también factura. Ok. Entonces, sí, el entretenimiento tiene mucho futuro. El entretenimiento tiene mucho futuro porque lo vemos en la historia. Cada vez que el ser humano ha automatizado más procesos, le da más tiempo libre y crea nuevas formas de gastar el tiempo. Y esas nuevas formas de gastar el tiempo generan recursos. ¿Sí? Porque la economía obliga a que el dinero se tenga que mover de una u otra forma. El cine no existiría si no tuviéramos tiempo de ir a cine. Y antes no había ni cine ni formas de ir a ver cine. Los videojuegos no existirían si la gente... imagínate tú llegar de un jornal todo el berraco día dándole no sé, a la pica. A la pica y a la pala todo el día, y llegar en la noche muy destrozado físicamente a jugar. ¿Sí? Uno diría, no, no, yo no puedo llegar en la noche a jugar porque mi cuerpo me dice, duerma. ¿Sí? Es muy difícil. Pero como nuestra labor ya no es tan exigente a nivel energético, podemos llegar en la noche a jugar hasta altas horas de la noche, porque nuestro cuerpo aún está bien. Aún está bien. Incluso para las personas que tenemos jornadas cortas o que tenemos la oportunidad de levantarnos tarde. ¿Sí? Uno gasta su tiempo, invierte su tiempo en otra cosa. ¿Sí? Una persona que actualmente entra a las 5 de la mañana a trabajar y sale a las 7 de la noche para ir a una universidad y llegar a las 11 de la noche a la casa, esta persona no gasta tiempo en entretenimiento. Si parte de su trabajo lo hiciera la inteligencia artificial o lo que sea, cualquier máquina o cualquier cosa, tendría más tiempo para el entretenimiento y su dinero lo invertiría en entretenimiento, Netflix o lo que sea. Y esa es una cadena, Entonces sí, el entretenimiento es otra cosa que tiene muchísimo futuro. Claro, igual ahí donde, en ese círculo que acabas de crear, también tenemos que establecer que, o sea, es muy utópico porque en dado caso, si la inteligencia artificial está reemplazando parte de tu trabajo para que tengas más tiempo para entretenimiento, eso genera menos relación monetaria. Ya no vas a tener tanto para entretenimiento. Vas a tener más tiempo libre que plata para gastar en entretenimiento. Pero mira que realmente el futuro, si lo comparamos con lo que ha pasado, pinta bien. En los países más desarrollados las jornadas laborales descienden, pero el pago no. Sí, las jornadas laborales descienden por ley o por diferentes cosas y el pago no necesariamente desciende. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que las personas van a ganar más haciendo menos. Porque tú tampoco puedes, para las empresas tampoco tiene sentido a nivel global que ellas sean las únicas que generen ganancias y que todos los demás sean pobres. Porque no, es un ciclo. Sí, es un ciclo. Y la forma en la que se mantiene es que el dinero fluya de alguna forma internamente. Lo que ha pasado en muchas naciones es que de verdad, las personas ganan más trabajando menos. Eso ha pasado con la automatización y con las inteligencias artificiales hasta la fecha. ¿Sí? Hasta la fecha, hasta este momento ha pasado eso. Y sin necesidad de que el gobierno llegue y diga ingreso solidario para todos, regalo plata, no. Para mí ese papel lo juegan las empresas. Entonces, sí, igual es muy utópico, pero tampoco me lo imagino un futuro cyberpunk donde las empresas comiencen a comprar países y a esclavizar a su gente. No, tampoco creo que lleguemos hasta allá. Digamos que todo se regula, mientras haya mercado, todo se regula muy bien. Sí, mientras haya mercado, todo se regula muy bien. Y pues las jornadas laborales van bajando. Ok, bueno, esperemos así sea y no tengamos que usar sombreros que no nos lean la mente y nos controlen. Bueno, un par de comentarios. Ahí lo importante, Nijimara dice, ahí lo importante es cómo cada jefe maneja a sus empleados y sus sueldos y cómo el gobierno controla a sus jefes para que no abusen de ellos. Sí, en la mayoría de casos, por lo general, cuando un jefe, los que yo conozco, en la mayoría de los casos de jefes, dueños de empresa, cuando les va bien, quiere que a su gente le vaya bien. Es muy raro, o sea, no es tan común el jefe pillo que quiere que a sus empleados les vaya mal.
Y sí, es el cultural. Por ejemplo, hay un caso importante, y esto es bonito verlo en Singapur y en diferentes países. Si se castiga por completo la corrupción y se dan incentivos necesarios para que la gente no almacene plata, sino que la haga fluir o la done o ese tipo de cosas, se motiva a que la gente lo haga. O sea, sí se puede. O sea, la gente, sí, mucha gente siempre va a tirar al mal, pero por lo general las personas que proveen empleo quieren que a su gente le vaya bien. ¿Sí? Entonces eso es algo que hay que mirar. Y claro, sí, obviamente hay que regularlo. O sea, sí tiene que haber regulaciones, pero creo que es más regulaciones antimonopolio que como obligar a todas las empresas a pagarle salarios a gente que no está trabajando. Es unas por otras. Toca esperar a ver cómo llegamos allá. Hasta el momento va bien la cosa. Hasta el momento. Vamos a ver con lo que surge. Esta semana, el jueves, hay noticias. O sea, la próxima semana yo creo que vamos a estar hablando de GPT-4. ¿Del apocalipsis zombie? Tal vez. De Terminator. De cómo derrotar a Skynet. De dónde formar la resistencia. No, la próxima semana es muy probable que estemos hablando de GPT-4. Que sale el jueves. Muchos dicen que sale el jueves. Esperar si lo retrasa. Pero esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa. Porque sí, estas herramientas cambian mucho la dinámica de trabajo. Mucho. Y esto es porque no es popular. Aún no es tan popular. Mucha gente aún no sabe cómo se usa. Cuando se adopte masivamente, todo va a seguir cambiando. Pero se nos acabó el tiempo. Seguiremos hablando de eso la otra semana. Listo. Seguiremos hablando la otra semana. El lunes. Nos vemos por aquí. Lunes 7 de la noche en Twitch. El enlace estará en YouTube en la parte de abajo. Y mañana estaré subiendo este video a YouTube y a TikTok en algún momento de la semana. Muchas gracias por vernos. ¿Una palabra final, Carlos? No, que esperemos a ver cómo se plantea todo la otra semana y si llega el apocalipsis o si lo van a plantear para más adelante. Ojalá para más adelante, después de Semana Santa.